Eso, Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Las 7 de la mañana. Buenos días, contento de ser tu compañía, Juan Carlos, Moraima y Fernán en ruta. Bueno, vamos a ver qué está pasando con lo de los contagios y cómo la gente ve el peligro de los contagios, dónde sienten que hay más peligro, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, la cosa de los chinchorreos, ¿verdad? Como que son los más sobresalientes, diría yo, lo que la gente dice por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Uno pasa por los negocios y los ve full. Sí, full, sin las mascarillas y todo el mundo pegado. Exacto. O sea, bien pegadito, ¿no? Dialogando, hablando, la cervecita en la mano y toda esa cosa. En algunos casos yo he visto playas bien controladitas y, ¿verdad? Como que grupitos, pero la mayoría de lo que ha corrido por las redes son playas pues también llenas, abarrotadas, y que tú dices, caramba, si el contagio está aumentando, estos deberían ser los focos, ¿no? Se ha mencionado, yo vi Jugando Pelota Dura el viernes y tenían a un epidemiólogo que mencionó entre las recomendaciones que él daba el volver a incluir las iglesias. Yo no quiero hacer una defensa irracional de la iglesia, sino inteligente, porque para mí incluir la iglesia, no sé cuál es la impresión de ustedes o lo que han escuchado. Si hay algo, y vuelvo y repito, y tú oyente cuando abramos las líneas lo dices, pero si hay algo que ha sido realmente bien estricto y que un protocolo, la iglesia no se ha movido, es el protocolo que está usando la iglesia. Entonces, en ese sentido, tú dices, pues, ¿cuál es el issue de mencionar la iglesia? De hecho, menos de la mitad de la congregación está yendo. La mitad o menos. Sí, un grupo reducido en todos los casos. Yo he preguntado por las más grandecitas de este país. Sí. Y el cupo todavía es un montón, con distanciamiento social de gente que cabe pero que no está yendo. O sea, los hermanos tienen miedo. Sí. Esa es la verdad. O sea, tienen miedo y no están yendo a la iglesia como se acostumbraba ahí. Entonces, si tú tienes menos de la mitad de una congregación promedio asistiendo, más el protocolo, pues, ¿por qué mencionar a la iglesia de que es un foco de contagio cuando tú ves, como tú dices, Fernán, el chinchorro, la playa reventada, el jangueo en la noche, como el foco, obviamente, de infección y de contagio? Sí. ¿Por qué la manía de mencionar a la iglesia cuando si le metes la lupa a la iglesia es donde menos contagio hay? No están dejando que la gente se abrace. Los hermanos se van rapidito. Yo estoy yendo a la mía, yo me congrego. Y tú sabes, salen por orden de filas, por bloque. Estos primero para que no haya ni aglomeración en la puerta de salida, sino que el público vaya fluyendo bien chévere. Entonces, qué manía siempre de mencionar a la iglesia. Esto es una nota al calce, porque hay otros focos de infección que lo estamos viendo en la cara de todo el mundo y no se mencionan. Y no hay control, no hay ningún control. O sea, en las iglesias están los ujieres, están los hermanos servidores pendientes, pero ¿quién en la playa está pendiente? No hay nadie. ¿Quién en un negocio abierto está pendiente? ¿Quién en una campaña política está pendiente? Y no me refiero a la gobernadora. Yo sí, porque incluye la de ella, yo sí. Tú sí. Bueno, lo que yo veo de ella, claro. Sí, yo a lo que me refiero es a los que paso por la calle, porque ahora está medio mundo por la calle en campañas políticas, entonces tú los ves. Me pasó el sábado. Pasé por un barrio donde estaba, ¿verdad? Este político, nadie tenía mascarilla, tomando a todo lo que da y la gente una pegada encima del otro. Y yo, ¿pero qué es esto? Sí, sin duda la cosa de los chinchorros, las playas y las caravanas políticas o los grupos políticos, para mí ahí que están los problemas del contagio. De ahí sale la cosa. ¿Cómo lo estará viendo la audiencia? Sí. El pueblo esta mañana. ¿Dónde está el foco de infección? ¿Dónde la gente está adjudicando que está? Los oyentes, obviamente, de esta emisora y de este programa. Ahora te voy a decir una cosa. Tú pasas por los negocios y tú lo ves ahí, en la orilla de la calle. ¿Lo han visto? Sí. Los negocios abiertos, la gente pega y la mayor parte de ellos tienen la mascarilla en la barbilla. Aquí guindando. Y entonces la cerveza en la mano y están hablando así, o sea, en grupos de 3 y de 4 pegaditos. Y nadie dice nada. Exacto. ¿Sabes? Si hay un contagio, tiene que salir de ese tipo de grupos que son muchos. Sí, claro. Yo veo negocios donde hay, tú sabes, en una esquinita hay 20, 30 y 40 así pegados todos. Una cosa bien, bien extraña. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué opina la gente? ¿Cómo lo ve la gente? Porque los cañones yo los noto enfilándose también a incluir a la iglesia. La recomendación es que se incluya. Ayer un epidemiólogo hablaba en una emisora colega de noticias importante y también la mencionaba.
Entonces tú dices, caramba, pero ustedes han ido a analizar el movimiento en la iglesia, o sea, ustedes han ido a ver cómo es la cosa. Exacto. Para ver si la incluyen o no la incluyen, o es un default ya que tienen en la cabeza de que a la iglesia hay que incluirla. Esa parte es la que a mí, en verdad, no soy un defensor tonto de la iglesia o irracional de la iglesia. Es que para mí siempre se menciona sin una razón justificada. Porque yo creo que los primeros que estaríamos criticando el algarete de la iglesia seríamos nosotros. Seguro que sí. Según la defendemos y la cosa está al garete, decimos, mira, pastores, están al garete, pero este no es el caso. Sí, Para nada es el caso. La dinámica en las iglesias es totalmente diferente a un chinchorro, una playa, nada que ver. Y las manos en las iglesias no están tan expuestas como están en un supermercado. Todo el mundo toca los productos. Eso es así. La gente mira el producto a ver la tabla nutritiva de la parte de atrás. Si vas a una tienda, tocas la ropa, tocas... O sea, en la iglesia tú no estás tocando nada. Y yo noto que los supermercados están bien relajados también, como que están más relax con ese asunto. Puede haber influenciado, ¿no? En el asunto del contagio. 787-993-9700. ¿Qué opina usted? Buenos días, en ruta. Buen día. Adelante, Hola, buen día. Dios les bendiga, ¿verdad? Es irónico que vayan contra las iglesias cuando cada iglesia tiene su propio protocolo. En mi congregación cada persona se diseñó, cada persona tiene su silla y esa es la silla donde se va a sentar por el resto de que dure este tiempo. Sus familias con sus familias, las familias que tienen niños bien pequeños, literal no están yendo a la iglesia, pues yo los entiendo por contagio, pero ellos ni tan siquiera han visitado iglesias para verificar los protocolos, ya nos quieren cerrar. Cuando ayer yo vi un video del domingo, me imagino que fue en la placita de Santurce porque se veían bastantes negocios. La mayoría de las personas que estaban allí eran menores de 25 años, todos ingiriendo alcohol, ninguno tenía mascarilla y formaron una pelea horrenda. O sea, donde está el descontrol, no lo mencionan, pero donde tú puedes ir a estar bien y pasarla bien, ¿sabes? Es lo que quieren cerrar. Literal, nosotros tenemos el control de nuestra congregación hasta de quién va al baño. Exacto. Control absoluto, lo están haciendo, los felicito, ¿saben? Sí. Gracias por estar acá en ruta. Estaban diciendo ayer que parte de los contagios, o sea, los contagios que han surgido son de 30 hacia abajo, de 30 años hacia abajo. Sí, es un renglón jóvenes. Es un renglón joven y es lo que estamos viendo en la calle Algarete, como dicen, ¿verdad? Exacto. Los jóvenes, ese video que ella menciona, creo que fue el que yo vi, fueron 5 peleas, 5. Y era de nenas. Era de nenas. Era de nenas. Están bravas las chicas peleando. Y agitando, un grupo agitando, unos encima de otros sin mascarilla, muy fuerte. Escuché que en los pueblos como Cabo Rojo y varios pueblos aledaños a Cabo Rojo en el oeste se han disparado los contagios. O sea, que se entiende que las playas y los chinchorros, ¿no? Están siendo un poco complicados. Así es. Los jóvenes, definitivamente. Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Adelante. Amén. Sí, buenos días. Yo pertenezco a una iglesia, ¿verdad? Y en mi iglesia son bien estrictos. Ahí no se toca las puertas, se toma la fiebre, se le punta hand sanitizer. Tenemos 4 puertas de salida y hay una persona en cada puerta. En los baños nadie toca las puertas, se le abre y se le cierra las puertas. Pero a mí me gustaría que ellos me mencionaran que iglesia es foco de infección, porque si ellos hablan así de que las iglesias hay que cerrarlas, pues que mencionen en cuántas iglesias hay focos de infecciones, porque hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna iglesia. Tu impresión es que si el contagio está subiendo, ¿de dónde debe estar entonces los focos de infección? Yo vivo en Ciales y en mi pueblo hay mucho chinchorreo. Y de verdad es bien triste ver todo lleno, mucha gente sin mascarilla. Mi hija vive en Cabo Rojo y me dice que eso es una cosa al garete. La gente está al garete, de verdad. Y es bien triste que mencionen a las iglesias cuando yo creo que el lugar más seguro donde yo estoy hoy día es aquí. Trabajo en una tienda donde constantemente yo tengo que estar llamándole la atención a las personas para que tengan distancia, para que se cubran la cara porque entran a la tienda y se quitan las mascarillas, entran con niños sin mascarillas
my y los nenes entran con la mascarilla puesta, pero después que pasan son niños y ellos no resisten una mascarilla como nosotros. Ellos no aguantan eso, ellos no entienden qué es lo que está pasando, los niños lo tocan todo. Y realmente es bien triste ver cómo se abrió todo y todo el mundo ha peleado porque queríamos que abriéramos todo, y la gente no se está cuidando. La gente no se está cuidando ni está cuidando a lo suyo, porque el cuidarte tú es cuidar a la familia que tú tienes en tu casa cuando tú llegas. Así y a la es. gente que está. Definitivo. Y tú ves a todo el mundo bebiendo, feliz y contento. Nadie les dice nada, pasan por allí, tú pasas y ves todo el mundo sin mascarilla. Y que me mencionen la iglesia, pues yo quisiera que ellos dijeran, tal iglesia hay un foco de infección. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando mencionas que si hay un sitio seguro es la iglesia. Sí. Totalmente de acuerdo. Por lo que yo he experimentado y he ido a varias, es la iglesia. Y si, Protocolo cuenta, impecable. y si cuentas con la realidad de que la mayor parte de la iglesia han abierto a estas alturas, aunque sea mucha menos gente la que está yendo, estamos hablando de miles de personas congregándose. Claro. Y como ella dice, no se tiene constancia de ningún contagio producto de las reuniones en la iglesia. Es que eso no hay Nunca. manera de señalarlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a señalar a una iglesia cuando... No sé, no me atrevería ni a decirla. Cuando tienen el protocolo y lo siguen y los hermanos están Sí. cooperando tremendamente. Oh, my o sea, God. Sí, sí. yo estoy seguro que todo el que ha ido a una iglesia está viendo el cuidado que se está teniendo, sin duda, sin duda. Claro. Vamos con el 787-993-9700. Sí, buen día. Hola, buen día. Bendiciones. Amén. Mira, ¿sabes qué me molesta? Ajá. Que quieren agarrar de excusa la iglesia, los restaurantes, Sí. los cines, pero entonces, los bares, hasta los bares también, y yo pienso, muy personal mío, cada responsabilidad es individual. ¿Sabes? Te tienes que cuidar tú y se tiene que cuidar el prójimo. Yo le voy a decir algo, yo estoy bien arista con esto porque es que a veces uno piensa que tiene el sistema inmunológico fuerte y tú no sabes cómo estás si te ataca el virus este. Entonces yo no quizás yo lo pueda, porque yo tomo mucho vitamina, me alimento muy bien, gracias a Dios, quizás yo lo pueda coger y ser asintomática, pero inconscientemente el saber que no lo tengo y pegárselo a alguien, esa persona puede hasta fallecer. Yo digo que es una irresponsabilidad de cada ser humano que está al garete a lo loco y no se protege. Entonces el gobierno quiere venir a quitar la iglesia donde uno puede ir a estar en paz y hasta gloriarse de la presencia de Dios, entiendan que Dios está en cualquier lugar. Y tú ir al cine, porque no puedes ir a cualquier lado, ¿sabes? Es una irresponsabilidad bien grande que está viviendo ahora mismo aquí el ser humano. Ellos tú lo ves y si tú le dices, yo he estado en supermercado y personas mayores sin mascarilla. Y yo le digo, disculpa un momento, señora. Permítame que yo coja lo que voy a coger aquí en la góndola y usted acérquese. Y me han dicho, pero yo no estoy enferma. Y yo le digo, no, usted no sabe si está enferma soy yo, no se me pegue. Y que Dios la bendiga, buen día. Entonces le dice, yo no sé qué cristiana tú eres, que parece que estás aborrecida. Ok. Gracias por tu llamadita y por estar acá. Ojalá y todo el mundo, ¿verdad?, mantenga el cuidado. Y en esta situación la gobernadora dice que entre jueves y viernes de esta semana Sí. va a hablar, está esperando la recomendación del Task Force económico, ya tiene la recomendación de salud. Le faltan las recomendaciones del Comité de Economía para venir con una decisión final de lo que va a ser la nueva directriz. Pero dentro de todo, me parece que en los restaurantes a los que yo he ido también están siguiendo el protocolo excelentemente bien, esa es la verdad. El party que está en la calle es el que no se le está prestando mucha atención y es el que menos se menciona, y yo creo que por ahí es que jumea la cosa. Ahora- Porque los centros comerciales tú no los ves tan abarrotados tampoco. No. Lo hemos hablado, están Sí, bastante vacíos. Todo el mundo están- también está de acuerdo con eso. Están bastante Y vacíos. el gobierno, la gobernadora, se ha expresado con relación a la ¿cómo se llama? Las cosas políticas, ¿no? Las caravanas y todo este tipo de cosas. Lo llegó a mencionar ayer. O sea, y eso hay está una cancelado. periodista le preguntó que la cosa se puso candente. Sí. Señora gobernadora, pero con su ejemplo no
No lo logramos porque ustedes tampoco lo han estado haciendo. Tú sabes, la prensa la confrontó. Ella le habló de las fotos, que se ven los selfies y ¿Y qué demás. dijo? ¿Qué dijo ella? Ella dijo que tenía mascarilla. En algunos casos, cuando ella estaba cerca, ella tenía mascarilla, y cuando ella no tenía mascarilla es porque todos los que estaban alrededor de ella tenían mascarilla. O sea, cuando la ven sin mascarilla ella en alguna reunión o algo, no sé. Digo, la verdad es que, o sea, que es como medio loco que el gobierno esté procurando, ¿verdad?, que los contagios bajen y hagan sus campañas políticas. Yo cancelaría todo, tú ¿sabes? Sí. Prohibiría toda esa cosa. Claro. Digo, sí, porque para que sea, ¿verdad?, tenga sentido lo que está solicitando el gobierno, ¿verdad? Hola, buen día. Sí, buen día. Te hablo una enfermera de sala de emergencia. Mi opinión bien personal con esto, yo creo que para detener un poco estos contagios deberíamos volver a cerrar, porque independientemente, ¿verdad?, que sabemos que la iglesia está teniendo su control, pero yo creo que donde haya mucha gente, pues todos estamos expuestos. Y entonces, en el caso mío, mi iglesia no ha abierto. En el caso de mi mamá, me estaba compartiendo una experiencia de su iglesia, que cuando salieron todos se abrazaron. Entonces, se dejaron llevar por las emociones. Ahora, yo mi opinión, pienso que debe empezar esto nuevamente por fases. Y como decía Juan Carlos, vamos a ver si eliminando el chinchorreo y la gente que está en la calle, a ver cómo esto fluye, dejando las iglesias abiertas y los comercios. Pero como enfermera de sala de emergencia, he visto la diferencia bien grande desde que todo esto abrió. La cantidad de pacientes mayor. En el caso de los niños, pues estamos recibiendo muchos niños también. Y yo creo que deberíamos, para mí, mi opinión bien personal, deberíamos cerrar de nuevo y empezar por fases nuevamente. ¿Esos casos que te están llegando al hospital es estrictamente por COVID-19 o es por otras condiciones? Han llegado por COVID-19 y han llegado otros pues con muchas enfermedades gastrointestinales, muchos virus que se dan en verano por el uso de piscinas, las playas, los niños en los hoteles. Entonces, hay un comportamiento igual que nos pasa en verano con estos virus, como le digo, gastrointestinales, pero entonces no se había visto niños con COVID desde que esto empezó. Y desde que abrió nuevamente, entonces nos están llegando los casos, familias completas. Yo he tenido niños en mi área y he tenido que llevar a los papás al otro lado de adultos, y es bien difícil porque todo el mundo tiene que estar solo y entonces hay que buscar quien lo acompañe. Es bien difícil. Ahora te voy a decir una cosa. Hay un montón de gente viniendo de Orlando para visitar a la familia acá. Eso es otro issue. Pero un paquetón de gente que ha agarrado esta temporada para aprovechar ir a ver a sus familiares. Muchos. No sé si son miles, pero... Yo he recibido familiares de Estados Unidos, de hecho algunos, ¿verdad?, se están quedando a la casa, y cuando le preguntamos qué filtro pasaron por el aeropuerto, a pesar de que en las noticias se dice tanto de que se está chequeando y filtrando a la gente que llega, nada, absolutamente nada. Nada. Sí. Wow. Nada. Y ahora mismo la Florida está, o sea, eso está bien a lo loco ahí. Correcto. Estabas mencionando, Moreima, el caso del papá en el área norte que muere con su hija, y ella es la que viene aparentemente positiva de COVID de Estados Unidos. Exacto, en Camuy. Camuy. Murieron ambos, Wow. padre e hija. Wow. Y otra hermana está enfermita también. Si hubiese sido filtrada ella debidamente en el aeropuerto, no hubiese contagiado a su papá y la historia fuera totalmente diferente. Definitivo. Y no lo están haciendo. El punto es por qué dicen que lo hacen, y yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Por qué dicen que las medidas en el aeropuerto se han puesto tan estrictas que cuando el que llega de allá para acá, y algunos son amigos y familiares, me dicen, a mí no me preguntaron nada, yo entré como Juan por mi casa? Consistentemente, y en otros medios yo he escuchado exactamente que es lo que los que vienen están diciendo, que no hubo ningún tipo de inspección de nada. Entonces tú dices, ok, Sí. ¿por qué no hacen lo que dicen que hacen? A principio supuestamente presentaron hasta imágenes de cómo los que venían los llevaban a ciertos lugares. Entonces eso fue los primeros días nada más. Aparentemente, sí. Este jueves la señora gobernadora, entre jueves y viernes, dijo ella, se va a dirigir al país una vez más para decir dónde aprieta las tuercas. En el comité profesional de ella, principalmente el comité médico, se le está incluyendo a la iglesia en sus recomendaciones de apretar la tuerca. Vamos a ver si finalmente qué hace la señora gobernadora. Posiblemente el toque de queda se baje a las 7 de la noche. Los dueños del restaurante han puesto el grito en el cielo, porque significaría para ellos, pues obviamente, gran parte de la venta en la cena
de su restaurante y los empleados que se llevan por el medio en todo ese proceso. Vuelvo y repito, yo he ido a distintos restaurantes y he visto un protocolo pero bien estricto también y un distanciamiento Sí. entre las mesas impresionante. Yo también, que hasta me da muchísima pena porque digo, esto está vacío. Exacto. Es que como realmente el distanciamiento es tanto, pues Ajá. no se ve ese flujo de personas. Ujú. Y entonces, para mí, que son más de los que se están cuidando, te toman la temperatura, el hand sanitizer, el lavamanos. Yo he visto lugares que no había lavamanos afuera y lo pusieron Ujú. para que tú entonces te laves las manos también. Así es. De verdad que es absurdo. Ujú. Vamos a Es ver absurdo. qué pasa. Por lo menos tenemos nosotros la conciencia tranquila de que las iglesias están cumpliendo al pie de la letra. Y si hay un sitio seguro y de los menos posibilidades de contagio, sin duda la iglesia ocupa ese primer lugar. Todo lo demás es mucho más de riesgo que ir a un culto de una iglesia. Y eso me tiene a orgullo, en el buen sentido de la palabra. Felicito a todos los pastores que han establecido ese protocolo, a todos los de su equipo de trabajo que los siguen y que, de verdad, todo está tan organizadito en el entra y sale, escuchas la palabra, se cantan unas canciones, sale, ahora el culto es más breve también. O sea, realmente lo están haciendo todo y creo que lo están haciendo bien. Que la sabiduría esté con la señora gobernadora para que las decisiones que tome realmente sean en línea de protegernos y de que todo lo demás, el país funcionando ya en esta, creo que tercera etapa, pues continúe. Y veremos, ¿verdad?, cuáles serán las nuevas restricciones. Ujú. Tú sabes, Ay, vamos a ver ay, qué ay, pasa. vamos a ver, ¿verdad? Vamos a Porque ver esto qué afecta pasa. a todo. Yes. Sí. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Y final. Y hoy lo adoramos a Él.